En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación daremos el tema Significado de los símbolos. Haremos un enfoque del interior y exterior del tabernáculo de reunión del Antiguo Testamento. Es necesario entender el idioma celestial de Dios para hablarle a su pueblo. El tabernáculo era el tipo de la obra redentora de Cristo de llevar a los pecadores a Dios, y dentro de él estaba el altar del holocausto, el lavacro, el altar del incienso, el candelero, la mesa de los panes y el arca del pacto. Y para entender de una manera bíblica el significado de cada uno de estos símbolos, haremos un estudio no muy largo pero preciso y de una manera sencilla de explicar para comprender que Dios habla por medio de simbolismos y viéndolo de una perspectiva espiritual, y así podremos encontrar la interpretación correcta. Nos hemos interesado porque más adelante usted pueda comprender e interpretar los simbolismos que se presentarán en el libro del Apocalipsis. El tabernáculo de reunión
era una construcción hecha por Moisés, siervo de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el Todopoderoso se manifestó en poderosas señales y maravillas para que su pueblo experimentara y viera que hay un Dios real que está en los cielos y que Él está interesado en guardar a su pueblo. En el Antiguo Testamento era un lugar físico a donde Dios se manifestaba. El tabernáculo de reunión era el lugar que Dios había diseñado para que su pueblo ofreciera sacrificios, alabanzas, oración y adoración. Y de esta manera el pueblo de Israel se comunicaba con Dios. El tabernáculo era el lugar sagrado a donde Dios iba a morar con ellos. Y la gloria de Dios descendía del cielo como una nube espesa en el día, y Dios se manifestaba como fuego durante la noche en medio del pueblo de Israel. Según Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38 dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba en el día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El tabernáculo de reunión se dividía en tres partes. Número 1, el atrio. Número 2, el lugar santo. Y número 3, el lugar santísimo. Dios lo diseñó de esa manera porque Él siempre pedía la santidad ante todo. Nadie podía entrar al lugar santísimo sin pasar por el atrio primero. Pero antes de entrar al atrio, está la puerta del tabernáculo. Para comenzar, si damos una pequeña explicación espiritual, esta puerta es Cristo. Según San Juan capítulo 10 versículo 9 dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Luego llegamos al lugar donde se encuentra el altar del holocausto. Éxodo capítulo 27 versículo 1 al 2. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado en altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Amén. En este altar se hacían ofrendas. Además se conoce como el altar de bronce. Y lo que se hacía era holocausto, porque esto requería de un sacrificio de ofrenda en general. Se hacían sacrificios y también se conoce como el altar de sacrificio, para que los sacrificios pasaran por el fuego, para consagración hacia Dios. Y el holocausto significa pasar por el fuego. Y el fuego, si lo hablamos de manera espiritual, significa pruebas. Porque la prueba, el fuego, purifica. En este altar se ofrecían animales sin defecto alguno porque Dios no aceptaba un sacrificio de animal con defecto. Esto nos demuestra que Dios no recibirá ningún sacrificio marcado por algún defecto. También significa la destrucción final del pecado, por aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Él es quien lleva sobre sí los pecados de todos, y Él es el que sufre la muerte, y gracias a Él podemos ser salvos. Todo lo hizo por amor a nosotros los que creemos en Él. Primera de San Juan capítulo 4 versículo 9 al 10 dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Al principio se hacían pequeños altares para ofrecer ofrendas a Dios, según Génesis capítulo 4, versículo 4. Dice la Escritura: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y este principio es igual, con la diferencia que Jesús en el Nuevo Testamento cumplió este estándar perfectamente. Él fue un sacrificio puro, sin mancha y sin pecado. Dice la Escritura en San Juan capítulo 8 versículo 46: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén. Esta sería la perfecta voluntad de Dios al ofrecer a su único Hijo en sacrificio, no por la fuerza, sino por buena voluntad. Según San Lucas capítulo 22 versículo 42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. En el Antiguo Testamento todo se hacía voluntario, y esto requiere que todo lo que hagamos sea de manera voluntaria. También, así como Jesús lo aceptó. El altar del holocausto simboliza la cruz del Calvario, lugar donde fue sacrificado nuestro Señor Jesús. Según Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Luego encontramos el lavacro, y este representa la purificación y el comienzo de la santificación. Y esta santificación no es externa, sino interna, si lo hablamos espiritualmente, porque somos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Según Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Luego entramos al lugar santo. En el lugar santo encontramos allí el altar del incienso, el candelero y la mesa de los panes. El altar del incienso representa la intercesión de Cristo en gloria. Según Hebreos capítulo 7 versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Además, en Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Luego encontramos otro mueble donde está el candelero. Este representa a Cristo como la luz del mundo, según San Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y en San Juan capítulo 9 versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. El candelero es Cristo como la luz del mundo, y su significado espiritual según la revelación del libro de la profecía: la luz es el Espíritu Santo que alumbra a un creyente dentro de su corazón y lo revela conforme a sus obras y sus hechos, y de esa manera revelamos que Jesús vive en nuestro corazón. La luz de la que habla el Señor es la luz que brilla desde su interior como una lámpara ardiendo las 24 horas del día en un creyente lleno del Espíritu Santo. Y esto sirve de testimonio de Dios para las naciones. Por eso Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de una vasija, sino que sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Según San Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16. No habla de una manera física, sino espiritual, a manera de parábolas, para que podamos comprenderlo y entenderlo. Cuando habla la Escritura de una vasija, Dios nos compara como una vasija hecha por las manos del alfarero. Dice la Escritura: mas antes, oh hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Según Romanos capítulo 9 versículo 20. Y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 12 al 13 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento era necesario que las lámparas ardieran continuamente. La palabra de Dios dice en Levítico capítulo 24 versículo 1 al 4: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Amén. Y de la misma manera nosotros tenemos que arder con esa llama encendida del Espíritu Santo. También nuestro Señor Jesucristo nos habla de las 10 vírgenes como su iglesia, y el significado es especial. Las lámparas, el uso es parecido al del candelero, porque son instrumentos utilizados para alumbrar o dar luz en el entorno. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes nos da a entender 2 cosas: el aceite y la lámpara, y estos tienen un significado muy especial. Dice la Escritura en San Mateo capítulo 25 versículo 1 al 13: entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. La parábola de las 10 vírgenes viene a representar a la Iglesia universal y se refleja que hay un porcentaje del pueblo de Dios que estará preparado cuando el Señor venga. Las lámparas somos los cristianos como las vasijas de barro. Y si lo comparamos con el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6, dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Nosotros, siendo vasijas de barro, llenas del aceite, es el Espíritu Santo derramado en el creyente. Observamos para que cuando llegue el día del Señor, hay una cantidad que representa simbólicamente el 50% de la iglesia estará preparada y la otra mitad no, cuando el Señor venga. Al menos esto nos da a entender la Escritura. Pero en el día del arrebatamiento, es la misma iglesia representada por las almas convertidas, arrepentidas y preparadas. Las vírgenes sensatas estaban preparadas y las insensatas no. También podemos observar algo muy importante a la última hora. Cada una tiene su lámpara lista y será tu propio aceite que mantendrá llena la lámpara y no la de otro. Significa que nadie más puede llenar tu vida del Espíritu Santo, sino tú mismo con la entrega que tengas con nuestro Señor Jesús, porque Él te llenará siempre con su Santo Espíritu. Nadie más podrá llenarte del Espíritu Santo, al menos que ruegas al Padre Celestial que te lo dé. Esto es claro, al final el creyente lleno del Espíritu Santo será levantado y el otro será dejado. Por eso es la importancia del Espíritu Santo en tu vida, porque no sabemos el día y la hora cuando el Señor venga. Por tanto, velad en oración antes que nos digan: de cierto os digo, no os conozco. Siguiendo con el recorrido del lugar santo, encontramos un mueble llamado la mesa de los panes. Si lo hablamos en el sentido espiritual, simboliza a Cristo, el pan de vida, según San Juan capítulo 6 versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Además, dice en San Juan capítulo 6 versículo 48 al 51, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre,
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Y por último entramos al lugar santísimo, a donde se encuentra el arca del pacto. Este simboliza la justicia y la presencia de Dios. Según la tradición judía y cristiana, el arca de la alianza era un cofre sagrado ubicado en el lugar santísimo del tabernáculo, que más tarde se colocó en el templo de Jerusalén construido por Salomón. Se hizo por mandato de Jehová Dios y según su diseño. El arca representó durante su existencia la presencia de Dios, quien prometió: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, según Éxodo capítulo 25, versículo 22. Dice también otra escritura en Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 11, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Amén. Era claro que Dios era celoso de sus cosas sagradas. Por eso Él recomendó, en Levíticos capítulo 16, versículo 2 dice: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Amén. Según narra en el libro de Éxodo, dicho cofre contenía las tablas de la ley, tablas de piedra en las cuales figuraban inscritos los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Según Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 2, en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Amén. ¿Qué había dentro del arca? En el Nuevo Testamento está escrito, y lo describe de la siguiente manera en Hebreos capítulo 9, versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el que estaba una urna de oro y que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué representaba el maná? Según Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Podría significar 2 cosas. En el Nuevo Testamento dice en San Juan capítulo 6, versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. También podríamos traducirlo de esta manera: el maná que descendió del cielo es el Señor para que nosotros viviéramos eternamente, que también podría simbolizar la misma palabra de Dios. Luego encontramos la vara de Aarón que reverdeció, símbolo de autoridad y del Espíritu Santo. Además, puede representar a los nuevos creyentes en Jesús como sus ramas renovadas por medio del Espíritu Santo, que fue dado para que llevemos mucho fruto. La Escritura dice en San Juan capítulo 15, versículo 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Y luego están las tablas de la ley, y significa la ley moral de Dios para gobernar a su pueblo escogido. Según las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento dice que ahora tenemos un mediador del nuevo pacto, establecido con mejores promesas, según Hebreos capítulo 8 versículos 5 al 6, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Y para concluir, esto ha sido un breve estudio de los elementos utilizados en el tabernáculo de reunión. Los analizamos porque será de mucha importancia para seguir en el recorrido del libro de la profecía, el libro del Apocalipsis, y para un mejor entendimiento de las audiciones siguientes, pues solo es una introductoria al significado de los símbolos, porque más adelante veremos más símbolos y deberemos buscarles una interpretación siempre basados en la misma escritura. El tabernáculo en su totalidad es la figura de Cristo, y que cada elemento nos habla de Él. En el Antiguo Testamento el tabernáculo lo tomaremos como una sombra de Jesús, tal como dice la escritura, porque ellos tenían que creer lo que los profetas le anunciaron. Sin embargo, nosotros podemos vivirlo como la sustancia de Jesús, que es el Hijo de Dios y que es el único camino que nos conduce a la salvación. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
el hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.